tema que vamos a llevar hoy día se llama Piedras en el Camino. ¿Sí? Todos queremos ver la gloria de Dios, todos queremos ver qué milagros o qué cosas Dios puede hacer en nuestras vidas o hace en nuestras vidas. Pero a veces, o no a veces, generalmente hay obstáculos en el camino que nos evitan ver la gloria de Dios. Hay obstáculos en nuestra carrera de la fe o en nuestro caminar con Cristo que nos evitan ver la gloria de Dios. Hay, como yo les digo, hay piedras en el camino. Amén. Y hoy día vamos a hablar sobre eso, sobre distintos tipos de piedras en el camino que nos evitan ver la gloria de Dios. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 11, del 39 al 44. Juan, capítulo 11, del 39 al 44. Dice así: Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, ya porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Esta historia de Lázaro es una historia que me fascina. Es una historia donde el Señor Jesucristo va y ora para la resurrección de su amigo. No ora para la resurrección o no ora por la vida de una persona que no conocía, ¿no? Es más, él ora, en este momento vemos un milagro en la vida de una persona a la cual Jesús ya había conocido. La palabra del Señor nos enseña que cuando Jesús pasaba por el pueblo por donde vivía Lázaro y sus hermanas, él se alojaba en su casa. Entonces, tanto Lázaro como sus hermanas ya habían tenido un encuentro con Jesús, ya habían visto milagros, ya habían visto cómo es que Jesús se movía en medio de nosotros. Ya habían visto su ministerio, habían visto la gloria de Dios, tal vez por medio del Hijo, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Pero llegó un momento en la vida tanto de Lázaro como en la vida de sus hermanas, que a pesar de haber ya tenido un encuentro, a pesar de haber estado tiempo con el Señor Jesucristo, a pesar de haberlo recibido en su casa, tuvieron tiempo de tribulación, tuvieron tiempo de prueba, ¿no? Si usted lee desde el principio el capítulo 11, dice que el Señor Jesucristo estaba en otro lado y le llegó la información de que su amigo Lázaro había enfermado. Y él, dijo: no, esa enfermedad es para vida, no es para muerte. Pero a la verdad, su amigo Lázaro, quien había conocido a Jesús, en un momento llegó a enfermarse, llegó a tener tribulación. ¿Qué nos enseña eso? Que el hecho de que tú y yo vivamos una vida cristiana, vivamos una vida conforme a la palabra de Dios, tengamos una relación de amistad con nuestro Señor Jesucristo, no nos libra de que en algún momento de nuestras vidas podamos llegar a tener algún tipo de tribulaciones o algún tipo de pruebas. No nos libra. Amén. Pero eso sí, ten en cuenta que todo eso que tú puedes pasar es para la gloria de Dios. Amén. Pero vemos que aquí que Lázaro había caído enfermo y había enfermado, hasta el punto de haber muerto, nos enseña la palabra de Dios. Entonces Jesucristo, 2 días después, va al sepulcro y realiza esta oración donde dice: Lázaro, ven fuera. Y vemos que Lázaro ha resucitado. Pero ¿qué era lo que separaba entre el milagro
o entre Lázaro y Jesús había una piedra. Antiguamente las tumbas se colocaban piedras antiguas, ¿no? Era en cuevas, ahí se lo ponía a la persona que había muerto y ponía una piedra grande para que nadie pueda sacar el cuerpo, nadie se lo pueda robar. Entonces, entre Jesús y Lázaro había una piedra. Y lo interesante aquí es que Lázaro o Jesús dice, quiten la piedra. Él podía haber dicho, Señor, manda ángeles que muevan la piedra. Y hubieran movido la piedra, ¿no ven? O pudiera haber dicho, piedra, muévete, ¿no? Tipo Star Wars, ¿no? Piedra, muévete. Y se hubiera movido, es verdad, porque dice la palabra que toda la creación se sujeta ante Él. Pero lo interesante es que Jesús dijo, quiten la piedra. ¿Por qué? Porque a veces hay piedras que nos evitan ver la gloria de Dios. Y eso es lo que hoy día vamos a tocar, ¿sí? Un tipo de piedra que nos invita a ver la gloria de Dios o un obstáculo que a veces nos evita ver la gloria de Dios, anote ahí para los que están anotando, es la incredulidad. La incredulidad es un obstáculo que nos evita ver la gloria de Dios. A veces nosotros vemos cómo Dios hace milagros en otras personas, cómo Dios utiliza a otras personas, cómo Dios se mueve en otras personas, pero cuando te llega a ti el momento tal vez de compartir, de predicar a tu familia, o de predicar a las personas que están a tu lado, o de predicar al que trabaja al lado tuyo, o de compartir la palabra de Dios al que está sentado al lado tuyo en el trufi, ¿qué te viene en ese momento? Incredulidad, ¿no? Tú estás sentado ahí en el trufi, apurado porque tienes que llegar al trabajo, y de repente sientes una voz interior aquí en tu cabeza que te dice, compartir al que está a tu lado, compartir al que está a tu lado. ¿Y qué es lo primero que te viene? Que tú sientes en ese momento, dices, no creo que Dios me use, o no creo que esa voz sea de Dios. Sal, ¿no? Te reprendo, ¿no? Eso es incredulidad. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no crees, si tú no tienes la certeza y la convicción de lo que Dios te ha hablado, de lo que Dios hace en tu vida o que Dios te puede utilizar, si tú no crees, esa incredulidad te va a evitar ver la gloria de Dios. Por ejemplo, tú eres una persona que ha recibido al Señor, que ha visto la gloria de Dios, que ha ido a un encuentro, que ha sentido la presencia de Dios. Y tienes el anhelo de que conozcan las personas que tú amas. Toda persona que conoce a Jesucristo, lo primero que quiere es que las personas que tú amas también conozcan a Jesucristo. Toda la persona que experimenta la salvación, lo primero que quiere es que tu papá, tu mamá, tu enamorado, tu esposo, tus hijos también conozcan o experimenten esa salvación. Pero en vez de que tú creer que Dios te puede usar a ti, lo primero que haces es, vamos a ir a un evento evangelístico, ¿no? Vamos a ir a esto. O sea, en vez de que tú les prediques, tú tratas de que otras personas vengan a predicar. No te digo que está mal, está muy bien, pero a veces tu incredulidad te hace acudir a otras personas cuando Dios realmente te quiere utilizar. ¿Sí? Porque Dios te puede utilizar. Es más, no te puede, te utiliza. Pero a veces tú no ves la gloria de Dios en tu vida o tú no ves la gloria de Dios en tu familia. ¿Por qué? Porque tienes esa piedra en el camino, que es la incredulidad. El hecho de tal vez creer que Dios no te puede usar, creer que tal vez lo que Dios te está hablando no es de Dios. Amén. Así que, ¿quién quiere ver la gloria de Dios? Levante la mano. Dile a la persona que está a tu lado, quita toda incredulidad. Ten fe. Dios te puede usar. ¿Sí? A veces uno se acerca al Señor, digamos, está divorciado, separado o con la familia destrozada y uno
Dios dice que Dios restaura lo que pasó y uno dice, ay, sí, Dios restaura, pero no sé si la restaurará a mi esposa, digamos, ¿no? O no sé si la restaurará la suegra, o no sé. Eso es incredulidad. Dios puede hacer maravillas y hace maravillas día a día. Hace maravillas. A veces nosotros decimos, sí, Dios puede tocar el corazón de los padres, pero mi papá, no sé, es medio rudo, ¿no? Dios puede tocar el corazón, pero tú tienes que quitar la incredulidad. Amén. Otra piedra que tenemos en el camino, que a veces nos evita ver la gloria de Dios, es el pecado. Es el pecado. La palabra del Señor en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A veces nosotros decimos, oramos, Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver que tú hagas maravillas. Tú haces maravillas en el hermano, tú haces maravillas en la hermana. Quiero ver, haz tu voluntad. Y a la verdad, un papá siempre va a escuchar, un padre siempre escucha al hijo. ¿No ven? O una madre siempre escucha al hijo. Yo a mi hija siempre la escucho. Cuando ella dice, le escucho. Todo padre o toda madre le escucha. Pero es muy diferente cuando el hijo está en rebeldía, ¿no? O el hijo está haciendo cosas no buenas, no adecuadas. El papá escucha. Pero cuando el hijo está en rebeldía, no obedece, ¿no? Como por ejemplo, cuando viene tu bebé o tu niña o tu hija te dice, quiero dulce, quiero dulce, quiero dulce, quiero dulce, ¿no? O quiero chocolate, quiero chocolate, quiero chocolate. ¿El papá escucha? Sí, escucha. ¿Pero le obedece? No, ¿por qué? Porque no le conviene. Porque no le conviene. ¿Sí? ¿Sabes qué? Dios nunca va a dejar de ser Dios. No sea que tú o yo o todos sus hijos lo obedezcamos o no lo obedezcamos, Dios nunca va a dejar de ser Dios. Dios siempre va a ser Dios. Dios siempre quiere recibirnos en su gloria. Amén. Pero es muy diferente cuando tú y yo somos rebeldes. Cuando tú y yo estamos en pecado. Porque la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador. Ama, pero aborrece el pecado, no acepta. Un papá ama a su hijo. Una mamá ama a su hijo. Todos nosotros amamos a nuestro hijo, pero no aceptamos que nuestro hijo no quiere estudiar. ¿O quién acepta que su hijo no quiere estudiar, no quiera salir, no quiera ir al colegio? Levanten la mano. ¿No? Nunca vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque sabemos que le conviene. No es por el bien de uno. No es para que uno diga, oh, mi hijo ha ido a la universidad, ha hecho doctorado. No. Es por el bien de la persona, de tu hijo. Igual es Dios. Dios siempre te va a amar. Dios te ama. Pero aborrece el pecado. Pero no acepta tu mala conducta. ¿Por qué? No porque a Él le haces daño, sino por tu bien. La paga del pecado es muerte, pero muerte ¿para quién? Para el que peca, no para Dios. Dios nunca va a dejar de ser Dios. ¿Sí? La mentira, a la persona que miente todo el tiempo, tarde o temprano se le pesca la mentira y tarde o temprano acaba mal. La persona que fornica, tarde o temprano acaba mal. Conozca a Dios o no conozca a Dios, tarde o temprano. Por eso es que a veces no vemos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pecamos, o porque tenemos pecados ocultos, o tenemos cuartos oscuros, o tenemos ciertas áreas en nuestras vidas que no se las hemos entregado a Dios. Pero eso no es por el bien de Dios, es por tu bien. Si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que quitar esa piedra del camino. Tienes que quitar el pecado que te atormenta. Dios siempre va a ser Dios. Dios siempre te va a amar. Pero es por tu bien Él hacer las cosas correctas. ¿Amén? ¿Sí? Dios siempre te va a amar.
Por eso es importante que tú y yo decidamos hacer lo correcto, obedecer a nuestros padres. Pero no porque nuestro padre nos puede castigar o nos puede llevar a la esquina con las orejas de burro, digamos. No, sino porque me conviene. Siempre nos conviene hacer lo correcto. Amén, amada familia. ¿Sí? Siguiente piedra que a veces tenemos en el camino que nos evita ver la gloria de Dios es la desobediencia, el desobedecer. Efesios capítulo 5 versículo 6. Efesios 5, 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Si Dios te habla y te dice que hagas ciertas cosas, obedece a Dios. Pero no porque Dios es malo y te va a castigar nuevamente, sino ¿por qué? Porque te conviene, porque es por tu bien. Por ejemplo, tú quieres ver la gloria de Dios, tú quieres ver que tu familia sea convertida a Dios, tú quieres ver que tu familia esté postrada ante los pies del Señor. ¿Qué tienes que hacer? Obedece a Dios, obedece lo que dice la palabra de Dios. Sé buen testimonio en tu casa. No sé por qué Dios pone en mi corazón a hablar mucho sobre esto. Yo sé que aquí, muchas gracias. Yo sé que aquí tenemos muchas personas que hemos experimentado la salvación y hemos experimentado el amor de Dios y anhelamos que nuestra familia también experimente. Por eso es importante obedecer a Dios para que nuestra familia pueda experimentar. En mi caso, mi hermana mayor fue la primera en convertirse al Señor. Y para mí ella era una loca cuando ella se convirtió. ¿Por qué? Porque cambió totalmente. O sea, de ser la chica 10, porque para el mundo era la chica 10, era la mujer más estudiosa, la mujer más borracha, la mujer que tenía 2 chicos al mismo tiempo y los 2 aceptaban. Era la chica 10. Tú le peleabas y no le podías ganar. Abogada. Realmente, hasta golpeaba a otras chicas, pero era la chica 10. O sea, no podías enfrentarle, realmente no había. Realmente era, hasta bailaba bien, la veías bailar cueca y era la mejor. Pero el día que se convirtió al Señor, esa mujer pasó a ser otra mujer. Se empezó a encerrar en su cuarto, a orar, oraba todos los días, se volvió loca. Para mí en ese entonces estaba loca. ¿No entiendes? Dejó de mentir, pidió perdón a mis papás, me pidió perdón a mí. Cuando vino me pidió perdón, me dijo, he ido a un encuentro y te pido perdón. ¿Un encuentro con quién? ¿No ve? Cambió totalmente. Le invitaba a cierto lugar, no quería, se iba a la iglesia a orar todo el día. Y a la verdad esa muchacha fue totalmente cambiada en su vida. Me acuerdo cuando fui una vez a su iglesia, bueno, que es aquí mismo, ¿no? Pero fui una vez a su iglesia, llegó de su reencuentro, porque al encuentro ni supe cuándo fue, llegó de su reencuentro y estaba, para mí en ese momento, van a disculpar, yo sé que estaba llena del Espíritu, pero para mí en ese momento estaba drogada, porque estaba con su cabello alborotado, subía al púlpito, empezó a decir no sé qué cosas, y yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le han dado? ¿No? ¿Qué le han dado? Y después de ella subió una pastora, la pastora Rosibel, más drogada todavía estaba ahí. Me empezó a hablar, no sé qué cosas, pero... Y la verdad, la obediencia de mi hermana, la obediencia de esa loca, fue como una chispa dentro de la familia. Tal vez unos 2 años, 3 años ella sufrió, oró, ayunó, nosotros
palo tras palo, palo tras palo, ¿no? Alá, 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 me robaron la billetera, así, cosas así les decíamos. ¿Dónde estás yendo? Con tus cristianitos. Pero la obediencia de esa mujer, hoy en día se ven los frutos. Se ven los frutos que toda la familia casi está evangelizada, que yo veo los WhatsApp, mi papá todos los días manda mensajes a su familia. Mi abuelo, que es así como mi segundo padre, lo vimos partir a la presencia de Dios. Mi otra abuela también la vimos partir a la presencia del Señor. Tíos, tías, partieron a la presencia de Dios. O sea, gracias a la obediencia de esa loca, hoy en día, la familia está siendo evangelizada y vemos la gloria de Dios en cada momento, en cada día, en la familia. Así que, lo primero mensaje que tengo en mi corazón decirte es, obedece a Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu casa, en tu familia, en las personas que tú amas, obedece a Dios, ¿sí? Si Dios te dice, disculpe, amados jóvenes, pero si Dios te dice, ordena tu cuarto, ordena tu cuarto. Amén. Eso es algo que a mí Dios me habló cuando me convertí. Yo era joven cuando me convertí. Y iba al encuentro, he ido varios encuentros a servir, pero llegaba a mi casa, veía mi cuarto desordenado. O sea, iba al encuentro a servir, a ordenar, a lavar platos, baños, pero en mi casa no hacía nada. Lo primero que Dios me dijo, lo mismo que haces en la iglesia, mejor hazlo en tu casa. Amén. Así que, amado joven, te aconsejo eso. Empezá ordenando tu cuarto, ¿no? Y papá, si estás al lado de los jóvenes, de tu hijo, mira al lado y dile, escucha. Escucha, ¿no? Obedece al Señor. Si Dios te dice perdona, perdona. Si Dios te dice evangeliza, evangeliza. Obedece a Dios y verás la gloria de Dios. Amén. Muy bien. Otra piedra en el camino que nos evita ver la gloria de Dios es la impaciencia. Anote ahí la impaciencia. Hebreos 6:12 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. A veces no vemos la gloria de Dios, ¿por qué? Porque nos falta paciencia. Uno dice, ay Señor, yo ya me he arrepentido, ya no peco, 24 horas que no peco, no salgo de mi cuarto por eso. Y no veo nada. He ayunado, primera vez que he ayunado 12 horas y no veo nada. Y a uno se impacienta, ¿no? He ayunado para que me vaya bien en el examen. No he estudiado por eso. ¿No? Entonces a veces, por la falta de paciencia, no vemos la gloria de Dios. Todo viene a su tiempo, amado varón, amada mujer. Todo viene a su tiempo. Ten paciencia y verás la gloria de Dios. Si tú quitas la incredulidad de en medio, si tú quitas el pecado de en medio y tú obedeces a Dios, espera pacientemente y verás la gloria de Dios. Amén. Voy a invitar al Ministerio de Alabanza si puede pasar, por favor. Y tal vez en tu vida, tú en este momento estás detectando otras piedras que te evitan ver la gloria de Dios. Tal vez estás pensando, lo que me evita ver la gloria de Dios puede ser mi carácter, digamos, ¿no? A veces cuando uno tiene un carácter un poco áspero y empieza a pelear con todos, eso también puede ser otra piedra que te evita la gloria de Dios, te evita ver la gloria de Dios. O tal vez las malas amistades, a veces las malas amistades también nos evitan ver la gloria de Dios. Pero en este momento yo te animo a que ahí donde estés, analices en tu corazón, le pidas al Espíritu Santo que escudriñe tu vida, que escudriñe tu corazón y te muestre
¿qué piedras tienes tú que quitar de en medio para ver la gloria de Dios? Amén. Santiago, capítulo 2, versículo 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Sabes qué? Créele a Dios. Si tú le crees, te es contado por justicia. En algún momento de mi vida, yo me identifiqué mucho con Abraham. Me identifiqué mucho. No por viejo, no soy tan viejo como Abraham. Pero me identifiqué, ¿por qué? Porque hace unos años atrás, como 5 años atrás, espero haber dicho bien, porque si no mi esposa me va a reñir, me casé, ¿no? Nos casamos, felices. Y como todo matrimonio, tiene el anhelo, teníamos el anhelo de ser padres, como todo matrimonio. Pero por distintas circunstancias de la vida, porque cuando uno ama a Dios, como les decía al principio, Lázaro conocía a Jesús, conoció a Jesús, pero eso no te quita de tener dificultades o de tener pruebas en la vida. Entonces, por algunas circunstancias que Dios así lo permitió, no podíamos tener hijos al principio. ¿Sí? Ahora sí. A mi esposa lo operaron, ¿no? Y no podíamos tener hijos. Pero Dios ya nos había hablado de lo que teníamos que hacer. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando estaba yo ahí en la clínica, entré al baño después de recibir la noticia, porque me tenía que cambiar de ropa. Entré al baño y me arrodillé en el trono blanco del baño y le dije: Señor, ¿qué ha pasado? Ahí arrodillado en el trono. Y le dije: ¿qué ha pasado? Y Dios me dijo clarito: verás mi gloria en esta situación. Yo no sé qué situación tú estás viviendo, pero en los momentos más difíciles, ya sea que la situación que tú vivas sea producto del pecado o sea producto de las circunstancias de la vida, en cualquier situación, si tú crees en Dios, verás la gloria de Dios. ¿Sí? Si tú realmente crees, vas a ver la gloria de Dios. Yo en ese momento, arrodillado en el trono blanco, dije: Señor, ¿qué ha pasado? Y Él me dijo: verás mi gloria. Yo tengo el control. Y en ese momento yo quisiera decirle: me levanté con ganas y yo, gloria a Dios. Y me levanté y dije: bueno, me fui. No sabía qué había pasado. Fue un proceso que Dios hizo en nuestras vidas, tanto mía, de mi esposa. Al principio tuve incredulidad, pero Dios hizo que veamos su gloria. Dios ya nos había hablado sobre adoptar. En ese momento no lo habíamos entendido. Con el tiempo fuimos entendiendo. Tuvimos 3 años en el proceso de adoptar. Aquí las leyes no son tan fáciles. Algunos momentos quisimos ahorcar a los abogados, otros momentos quise responder a la juez, pero Dios tuvo el control. Y hoy en día, cada vez que voy a la cuna de mi hija, cuando ella me dice papá, yo voy y la alzo, veo la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque creo. Y yo no quiero aquí que tu corazón se conmueva por la historia que te digo. Yo lo que quiero, o la palabra que Dios puso en mi corazón, decirte es que solo cree y verás la gloria de Dios. Quita toda piedra del camino. Si Dios te ha hablado que tú vas a ser papá adoptando, hazlo. Cree y vas a ver la gloria de Dios. O si Dios te ha hablado de que Dios va a hacer un milagro en el vientre, en tu vientre, sigue creyendo y verás la gloria de Dios. O si Dios te habla que tu familia va a llegar a los pies del Señor, sigue creyendo y verás la gloria de Dios. Quita todo obstáculo de en medio. Quita todo obstáculo. Quita la incredulidad. Quita el pecado.
Quita la impaciencia. Obedece a Dios. Sigue su camino. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que pedir perdón, anda y pide perdón. Si tienes que salir de tu comodidad y predicar, hazlo y verás la gloria de Dios todos los días de tu vida. Si tienes que despertarte más temprano para buscar del Señor y orar todas las mañanas, hazlo. No por Dios, sino por ti. Porque tenemos que aprender a vivir experimentando la gloria de Dios. Y si tú estás aquí por primera vez o primera vez que escuchas el Evangelio, o antes no recibiste a Cristo en tu corazón, yo te animo. El primer paso que tienes que hacer para ver la gloria de Dios es recibir a Cristo. Es aceptarlo. Es decirle: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que tengo mis fallas. Te abro mi corazón y te recibo en él. Escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame, Señor. Así que ahí donde estás, si tú quieres ver la gloria de Dios, te animo a que cierres tus ojos y ores al Señor. Tal vez has sentido que no ves la gloria de Dios porque tienes incredulidad. Si tú tienes incredulidad en tu corazón, decide el día de hoy quitar esa incredulidad. Si hay pecado en tu vida, decide el día de hoy quitar el pecado de en medio, quitar esas piedras. O si eres desobediente a la palabra, decide ser obediente. O si te falta paciencia, dile al Señor: dame paciencia para ver tu gloria. Pero yo te animo a que digas: Señor, yo no quiero salir de este lugar sin ver tu gloria. Yo no quiero salir de este lugar sin sentir tu presencia. Yo no quiero salir de este lugar sin quitar las piedras del camino. Ahí donde está, vamos a orar. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.